Bueno, y un enero que hay de todo, ¿no? De todo para el menú. Un marzo que seguramente vendrá con peleas más duras que van a tener que ver con las paritarias, pero ahora algo que el gobierno empieza a bajar como un discurso, esto de la cartelización de las petroleras y demás, para, según dicen algunos, terminar quitando el subsidio al transporte público. Algo que nos enteramos ya ha empezado a hacer con el transporte de larga distancia. Por eso está con nosotros Gustavo Gaona, vocero del CELADI, justamente de la Cámara Empresaria de Larga Distancia. Gracias por venir. Gracias por recibirnos. ¿Ustedes ya recibieron la quita del subsidio? Nosotros, primero aclarar que el subsidio en transporte se divide en diferentes cantidades y formas de subsidio. Sí. Larga distancia dentro de ese esquema siempre fue el menos subsidiado, es muy poco el subsidio que recibe el boleto, digamos, de larga distancia. De todas maneras, en ese escenario es importante para el sector. ¿Un porcentaje de cuánto aproximadamente? Más o menos para que se entienda, cada vez que un usuario utiliza algún sistema de transporte, un porcentaje del boleto lo aporta el Estado en concepto de subsidios para que ese boleto sea más económico. Claro. En el caso de los trenes llega al 90% el boleto está subsidiado. En el caso del colectivo urbano el 70%, en el interior que es un poco más caro el 40%. En Aerolíneas Argentinas, que es la empresa de bandera, casi el 50% del boleto está subsidiado. En larga distancia apenas el 8%. Claro. Es decir, nosotros decimos que nuestro boleto es el más real, digamos. Sí. O sea, ¿esto no les cambia mucho la ecuación? Cambia la ecuación porque es importante para el sector, porque es un sector que moviliza casi 66 millones de pasajeros al año. Sí. Y esto impacta en las tarifas. E impacta en un momento donde se le quita, aunque el subsidio es poco, es necesario para un sector porque el transporte de larga distancia lo que genera es conectividad en el país. Claro. Son casi 1.600 destinos fijos en todo el país, en 24 provincias, entonces el impacto genera porque se mueven muchos pasajeros. Y ya se lo sacó, ya no lo están recibiendo. El subsidio se ha ido reduciendo a lo largo del año. Pero se hizo, digamos, llegando al 60% del cupo teórico de combustible. El subsidio en larga distancia es combustible a un precio menor. Sí. El resto lo compran las empresas de transporte directamente a las petroleras. Se ha ido quitando y ya están, digamos, en el mes de enero se quitó del 60 al 30, se redujo y se anunció que desde febrero ya no iba a haber más subsidio en la larga distancia. Ajá, digo, momento además de alta temporada, altísima utilización de transporte de larga distancia. Sí, el problema lo que surge, digamos, lo que nosotros decimos es primero que si se van a readecuar los subsidios, no hacer la quita tan de golpe porque el impacto es fuerte. Es un sector que, digamos, el usuario nosotros no podemos seguir trasladándole directamente a la tarifa porque nos encontramos en un escenario donde los otros sistemas de transporte, como es el avión o inclusive el tren, al tener subsidios tan altos, muchísimo más altos, es abismal la diferencia, se empiezan a acercar las tarifas. Claro. Entonces la tarifa del ómnibus empieza a acercarse a la del avión y perdemos competitividad frente a eso es difícil. Y por el otro lado, digamos, cuando hay muchos pasajes, sobre todo para febrero, que ya están vendidos, en un costo estimado de un valor del combustible que no es tal. Entonces el impacto es fuerte, sí. Aunque es menor la tasa de subsidio, el impacto es fuerte. Digamos, hoy las empresas de transporte de larga distancia están ganando menos comparativamente con el año pasado, en esta temporada del año. Sí, no es un mercado que tenga una rentabilidad muy alta. Este es un sistema de transporte público. Eso significa que, digamos, uno lo ve en la temporada, ¿no? Que ve los ómnibus saliendo llenos y mucha gente en retiro. Pero hacer un servicio de transporte público tiene destinos que son restables, destinos que no lo son, y épocas del año que lo son y otras que no. En realidad, durante el resto del año, cuando los ómnibus tienen que salir con o sin pasajeros, eso es lo que define un transporte público, la regularidad, ¿no? No sale cuando hay negocio, sino todo el año. Entonces es un negocio bastante equilibrado en ese sentido. Cuando se habla de la quita al transporte público, bueno, esto obviamente genera polémica, sin lugar a dudas. Y esto de la denuncia de la cartelización de distintas petroleras para vender a un precio con una diferencia del 30% de combustible a granel que es el que sale de los surtidores. ¿Tiende a eso? A ver, son cosas relacionadas, lo de la quita del subsidio y lo otro, porque hablan de combustible, pero a la vez son temas separados, porque de lo que hablamos es de que, digamos, esto de la diferencia, esto que hablábamos de que el combustible se recibe por un lado lo subsidiado y por el otro lo que las empresas compran a las petroleras. Sí. Esto no es nuevo, hace tiempo que viene pasando. Nosotros celebramos que la Secretaría de Transporte tome cartas en el asunto porque hace tiempo que viene pasando que las empresas de ómnibus compran de a miles de litros, de a millones de litros,
y lo terminan pagando más caro que cualquier vecino del surtidor cuando va a llenar el tanque. Esto es así, nosotros ratificamos la denuncia, digamos, que realizó la Secretaría de Transporte porque nos viene pasando a lo largo de los últimos prácticamente 2 años teniendo diferencias y pagándolo más caro que en el surtidor. Ahora, de todos modos, lo que más cuesta entender es esto de que se denuncia ahora, ¿no? Porque digo, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están hablando? No, nosotros hace tiempo que lo venimos hablando, por lo menos en los últimos 2 años. Bueno, eso habría que preguntarle a la Secretaría de Transporte. No, digamos, así como nos quejábamos cuando reclamábamos esto y no se nos escuchaba, no queremos ahora decir por qué no se escuchan ahora, porque sería un sinsentido. Claro, lo que pasa es que parece, digamos, intentar blanquear la quita del subsidio a través de esto. Digo, cuando en realidad debería verse castigado o adecuado la situación a lo que correspondía antes. Bueno, ¿no? Eso es materia, digamos, para responder desde Secretaría. ¿Cómo cree que en lo que hace a larga distancia ustedes no trasladan porque es un 8% y no lo pueden trasladar ahora? Probablemente paulatinamente se irá acomodando el precio. Porque... A ver, no es que no lo podemos trasladar. Lo que nosotros decimos es que el precio en la larga distancia está fijada por la Comisión, el valor del boleto por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Sí. Y esto para que lo entienda el usuario. Tiene un precio de mínima y uno de máxima. Es decir, supongamos en un boleto de 100 pesos puede costar como mínimo 100 y como máximo 115. Claro. Hoy, al día de hoy, en muchos destinos estamos en la mínima. O sea, no podemos aplicar el aumento. Claro. Si a esto le sumamos el incremento, aunque sea de un 8, del 10%, digamos, de la quita de los subsidios, y todavía no lo podemos aplicar hoy, menos lo vamos a poner adelante porque ocurre esto. Por un lado, sufrimos la competencia de la aerolínea de bandera que está muy subsidiada y por el otro el crecimiento del transporte irregular, digamos. Es muy común en la capital federal ver las combis, bueno, esas combis que hoy están llevando a mucha gente a la costa, a destinos en Córdoba, en Rosario, donde digamos, a base de no pasar por las terminales, tener un solo conductor, personal en negro, empiezan a ofrecer también tarifas más baratas. Entonces quedamos un poco como reducidos para competir. Antes de cerrar y aprovechando que traes el tema, ¿se trabaja en pos de achicar el mercado de transporte clandestino? Se debería trabajar más. Nosotros es muy común y bueno, se trabaja, pero se debería trabajar más. Se ve todos los fines de año, los fines de semana largos, todos los inspectores en la terminal de las terminales del país y nosotros estamos de acuerdo, estamos a favor de los controles y si eso llega seguridad al usuario. Lo que decimos es dentro de las terminales y fuera de las terminales también. Porque de las terminales es todo legal, obviamente. Porque si no, digamos... La ilegalidad pasa por fuera después salimos todos a la ruta. Claro. El ómnibus, la camioneta que vimos el otro día haciendo un desastre en la ruta, los autos particulares. Entonces hay que encontrar dentro y afuera. Bien. Gustavo Gaona, vocero del CELAD y la Cámara Empresaria de Larga Distancia, gracias por haber venido. Gracias. Hernán, ¿en dónde estás?